Piensa en algo que te haga feliz y así podrás volar. Le dijo Campanita a Peter Pan. Peter Pan es el niño que en la película original, en la primera película, es el niño que se negó a crecer, que vivía en el París del nunca jamás. Vivía con aquellos niños, los niños perdidos, las sirenas, la tribu de indios, y en eterna guerra con los piratas, el pirata, el capitán Garfio. Pero resulta que hubo un productor de cine, Steven Spielberg, que hizo una segunda película, también tomando los personajes de Peter Pan, de la película. Quiere decir que Peter Pan vuelve a aparecer en la segunda película. Pero resulta que esta película no se llamó Peter Pan, se llamó Hook, que en inglés quiere decir garfio, el garfio que tenía en su mano izquierda. Vemos que en esa película Peter Pan, aquel niño que nunca se había llegado a crecer, cuando llegaba a viajar, conoce, porque visitaba, voy a hacer una pequeña historia, visitaba a Wendy, la muchachita que él quería, pero no quería dejar de volver a crecer, sino vivir aquella felicidad que vivía. Pero Wendy y un muchacho que vivía con ellos ahí en el país de nunca jamás sí regresaron a Londres. Y entonces ella empieza a crecer. Se sale de aquel mundo donde no crecían, no pasaba el tiempo. Pero llegaron aquí a la tierra, como quien dice, porque vivían en una estrella por allá lejana. Y al llegar acá ella empieza a crecer, a desarrollarse. Y Peter Pan venía y la visitaba, primero cuando tenía 17 años, después 20, después 30 y después ya 40. Y llegó un momento dado en que ella decide casarse porque ve que Peter Pan no quería abandonar la tierra del nunca jamás y venir a casarse con ella. Entonces, como ve que no lo va a hacer, pues ella se casa con aquel amigo con el que vivía. Y de tal manera que tuvieron una hija. Y después esa hija tuvo una nieta. Wendy tuvo una nieta. Y pasaron los años y cuando ya Wendy ya tenía 80 años y era una anciana, resulta que él llega y la ve y ya la ve ancianita. Entonces le dice ella, pues es que ya ha pasado el tiempo para mí. Yo te estuve esperando, pero nunca llegaste. Entonces, ¿quién es ella? Esa es mi nieta. Dice que cuando Peter Pan, que pasaban los años y él seguía siendo un niño, la vio y dice que se enamoró de la nieta de Wendy. Entonces se casa con ella y para poder casarse tiene que dejar la tierra del nunca jamás y llegar aquí al mundo terrenal, a Londres, donde él empieza a desarrollarse y luego se va a vivir a los Estados Unidos y empieza a crecer y tiene su familia, tiene 2 hijos, pero aquel Peter Pan que tenía aquellos sentimientos y buenas emociones y todo era positivo y todo eso, comienza a meterse en la naturaleza del mundo en el que vivimos. Y dice, y nos muestra en la película a un Peter Pan ya adulto, que se había convertido en padre, que estaba dudoso, desorientado, asustado, que estaba
exitoso económicamente, era un abogado que tenía grandes empresas y hacía negocios, como sale en la película de Hook. $5,000 millones, había nomás un trato que estaban haciendo. Entonces era un hombre que se la vivía con el teléfono y descuidó a sus hijos, no los atendía, y lo más importante, que él antes defendía de lo que es ser niño, él no atendía a sus hijos. Vemos entonces que, invadido por el afán de la vida y el engaño de la riqueza, tuvo que llegar un momento que su esposa lo lleva nuevamente a Londres, y llegan a la casa de Wendy, que era una ancianita ya de 80 años, y ella llega a visitar pues a su abuelita, y Peter Pan, que ya era adulto, llegan ahí a aquella casa y todo, y están contentos ahí, pero él siempre afanado. Y dice que en un momento oyen ruidos y ven en la puerta clavado un puñal del pirata Garfio, que decía: me llevo a tus hijos, porque todavía tenemos una pelea pendiente. Porque Peter Pan le había cortado con su espada la mano izquierda y se la había dado al cocodrilo, aquel que se había tragado el reloj, y decía tic tac, tic tac, tic tac. ¡Ay! Volvía loco al Capitán Garfio. Por eso él peleaba con los relojes y destruía todos los relojes. Algunos no entienden eso, pues porque no vieron la primera película. Lo importante está en que cuando esto sucede, él llega al cuarto y ve que ahí está clavado eso. Entonces se le hace algo irracional, algo irreal. Se le había olvidado todo lo que había vivido en su niñez, los recuerdos de su niñez. Y así pasa con muchos de nosotros. Perdemos la capacidad de ser niños. A veces decimos que nosotros los adultos siempre tenemos a un niño dentro de nosotros, que de repente sale con pensamientos, de repente sale con anhelos, de repente sale con deseos, y decimos: es el niño que tengo en mí. Pero pocos se dan cuenta de eso, y muchos ni se acuerdan de lo que es tener pensamientos de niño. Y eso es lo que trata precisamente esta historia, donde vemos que llega Campanita, aquella como hada chiquitita que volaba y tiraba un polvo que lo hacía volar. Y dice que llegó Campanita y le dice: tienes que ir a rescatar a tus hijos porque se los llevó Garfio. Entonces él: ¿cómo que esto? Bueno, ya para no hacerles larga la historia, tarda 2 horas y media la película, está larga. Entonces tarda 2 horas y media, y entonces llega un momento dado en que lo envuelve en una sábana y se lo lleva a la tierra del nunca jamás. Al llegar a la tierra del nunca jamás, Peter Pan, cuando él vivía allá y era niño, él volaba. Cada que tenía un pensamiento alegre, y como todo el día estaba en pensamientos alegres y felices como un niño, siempre soñando, imaginando, viendo visiones y viendo todo, siempre podía volar y podía saltar, y bueno, no había quien lo agarrara. ¿Por qué? Pues porque él pasaba volando, le querían hacer y él llegaba y les pegaba por detrás. Bueno, era tremendo Peter Pan. La circunstancia está en que al llegar allá a la isla del nunca jamás, se encuentra con Garfio, que él había tomado a sus hijos y los estaba enseñando a que fueran como él, porque había hecho una estrategia que lo quisieran a él, y la mejor venganza que podía tener era que Peter Pan viera que sus hijos eran como él, que sus hijos pensaban como él, que sus hijos tenían el corazón del Capitán Garfio. Entonces eso hubiera sido una terrible venganza, pero Campanita ahí está trabajando con él para levantarlo. Y así es como encontramos precisamente que vemos en nuestro libro esta introducción de Peter Pan. Pero
el hermano Cash, el pastor Cash, que fue el autor del libro dirigido por el Espíritu Santo, porque no podemos pensar otra cosa. Hay escritores cristianos, hay escritores que realmente Dios les ha dado esa capacidad para expresar y poder llevarnos a momentos especiales, y yo creo que todos hemos sido bendecidos con la lectura de este libro y estar en esta campaña de 40 días. Por eso vemos que el pastor Cash comparte su testimonio de estos momentos de la vida de la película del Capitán Garfio, del Hook, porque él da testimonio diciendo que estaba en un momento difícil de su vida cuando él la entró a ver. Y dice que cuando la entró a ver, él recibió de parte de Dios mensajes a través de aquella película. Y él dice: yo también vencí a Hook. Dime si no valió la pena luchar contra ese pirata. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Peter Pan luchó. Peter Pan venció ya cuando llegó de adulto, venció a Hook. Pero el hermano Cash dice que él se identificó con aquella lucha y aquella pelea, porque el enemigo, el diablo, Satanás, quería robarle su llamado a ser un siervo de Dios. Él tuvo crisis y tuvo luchas y tuvo dudas, el pastor Cash. De tal manera que eso nos revela que no hay un creyente que no tenga luchas y que no tenga dudas. Y dice: valió la pena luchar contra ese pirata, pero no refiriéndose precisamente a Hook, sino al enemigo, a Satanás, al diablo, que quería robarme la identidad, la visión, la capacidad de volar alto, el futuro de mis hijos, de mis generaciones. Y todo dependía de mi fe en lo que Dios había puesto en mí, y de que escuchara la voz de Él a través de su Espíritu Santo, que siempre nos decía, o me decía, dice Él: yo creo en ti y sé que puedes volar. Y si Él no hubiera llegado y sin Él no hubiera llegado a ningún lado, como Peter Pan dice, nunca hubiera podido volar si no hubiera sido por campanita. Asocia, y me gusta la asociación con tal de aprender cosas espirituales. Él asocia a campanita como al Espíritu Santo. Y el polvo que lanzaba la campanita es la palabra de Dios. De tal manera que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y el Espíritu Santo nos habla, es cuando nace la fe. Y la fe es la que te va a permitir soñar, tener visiones y volar. Y volar alto. Amén. Por eso vemos que habla del factor interno. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son factores externos, pero habla también del factor interno, donde nuestros pensamientos y nuestra fe son las que nos llevan para tener victoria y derrotar la duda, la decepción, el afán, el miedo, todas aquellas emociones que nos atacan y nos lastiman. Por eso el pastor Cash lanza un reto, que es un reto para mí y un reto para ti, y quiero retomarlo en esta mañana. Él dice: les invito a volver a ser niños. ¡Wow! ¡Qué cosa! Les invito a volver a ser niños. Decide ser feliz. Desecha los pensamientos tristes que ahogan tu fe. Busca a tu Padre Celestial.
Medita en su palabra. Haz tuyas sus promesas y no va a haber nada que te tenga atado a esta tierra natural, a este mundo natural lleno de tristezas, de angustia, de miseria y de pobreza, porque vas a empezar a volar y vas a llegar a donde tú perteneces, el cielo, que es tu destino. Precioso. Y dice: volarás, volarás y volarás. Y yo le puse: y alcanzarás tu sueño y la visión que Dios tiene para tu vida. Amén. En la película vemos que todos los niños que vivían allí eran niños que tenían buenos pensamientos, anhelos y seguían siendo niños. Pero los piratas, ya los viejos que andaban allá, habían sido niños que habían perdido, óiganlo, su capacidad de soñar, su capacidad de tener visiones, de imaginar cosas en la vida, de tal manera que cuando habían perdido la capacidad de ser niños, entonces ¿qué pasa? Se deja de ser y se convierte en y un adulto sigue para convertirse en un viejo, anciano. Es haber perdido la capacidad. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos esto, porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 18:3, Mateo 18:3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Oyeron lo que está diciendo Dios? Lo que dijo nuestro Señor y Salvador. Os digo, de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos volver a ser como niños, es decir, tener esa capacidad para imaginar, para soñar, con esa fe ingenua, genuina, real que tienen los niños, para creer en lo maravilloso y aún en lo imposible. Dios quiere que creas lo imposible, y para eso solamente necesitas tener una mentalidad de niño. ¡Qué triste es dejar de ser niño! Y me duele reconocerlo. Nos metemos en este mundo y nos olvidamos de que podemos soñar. Y además es tan poderoso el mensaje de hoy, porque nos va llevando a ese mismo punto donde hemos perdido. ¿Saben qué hemos perdido? La fe. Hemos perdido la fe. Porque la fe es precisamente eso: soñar. La fe es volar. La fe es creer que lo imposible puede ser posible. También menciona el hermano otra obra literaria, un libro muy pequeñito que leí hace como 40 años. Hace como 40 años atrás leí ese libro que se llama El Principito. Me impactó de momento, después se me olvidó en los recuerdos, hasta que volviendo a leer el libro dije: pues yo lo leí, el libro del Principito. Este hombre que lo escribió fue un francés, Antoine de Saint-Exupéry. Y dice que era un piloto que aviador, y que estaba volando
y que llegó y se tuvo un desperfecto en su avión y aterrizó en el desierto del Sahara. En el desierto no hay nada. Dice que llegó ahí y estaba él allí cuando de repente se le aparece un niño vestido así con una capa, al menos las ilustradores hacen tantas ilustraciones, pero era una ocasión de esos que usan mangas largas aquí, con unos color rojo y azul su capa, y su túnica, como un príncipe. Entonces por eso le llama el Principito. Pero para irnos tan lejos, la circunstancia del Principito es que es una ilustración llena de muchas ideas, y una que decía algo pues que se me hacía así como increíble, que este Principito venía de un asteroide y le nombra el B612. Y entonces este Principito como niño tenía la capacidad de soñar y ver y una imaginación tremenda. Entonces el piloto, platicando con el Principito, le dice: es que yo soy pintor, yo soy dibujante, pero he dejado de dibujar porque nadie entiende mis dibujos, nadie entiende mis diseños, nadie los comprende, se les quedan mirando, no les produce nada y algunos hasta se ríen de mí. Yo por eso dejé de dibujar. Más o menos en la historia le dice por ejemplo, mira, aquí tengo este dibujo, y él se lo enseña al Principito. ¿Me pueden pasar el primer dibujo? Y luego le dice este primer dibujo y dice: mira, Principito, mira. Dice: toda la gente se lo muestro. ¿Y sabes qué ven? ¿Qué ven ustedes? ¿Un qué? Un sombrero. Es un sombrero. Y dice el piloto, le dice al Principito: es un sombrero. Toda la gente me dice que es un sombrero. Nadie puede ver lo que yo acabo de diseñar, lo que acabo de hacer. Y el Principito casi le dice: yo sí veo lo que tú hiciste. Y le dice él: ¿qué es? Dice: veo una boa. Y si ustedes ven su ojito en el lado derecho. ¿Ven el ojito de la boa? Entonces él dice: yo sí veo una boa que se tragó un elefante. Pásalo. El Principito tenía la capacidad de soñar, de imaginar, de creer que lo imposible es posible. Ese es el mensaje de ese libro. Por eso Dios nos dice que si nosotros no nos volvemos como niños y no llegamos a tener y a experimentar la capacidad de poder ver las cosas que no son como si fuesen, para eso se necesita tener fe. Y Dios quiere que seamos como niños, como el Principito, que sí era capaz de ver lo que había en la mente y en el corazón de aquel hombre que era un piloto aviador, que era un conde, un marqués allá en Francia, pero que él tenía un corazón ¿de qué? De niño. Y solamente otro niño lo podía interpretar y lo podía conocer. En cambio, los adultos que ya tenemos nuestra mente atrofiada, lastimada y dañada, en pocas palabras les voy a decir cómo está la mente de los adultos: llena de incredulidad, llena de falta de fe. Todo tenemos menos la confianza para poder creer en las cosas imposibles que Dios hace y dice. Por eso mucha gente dice: el cielo no existe, porque no lo pueden tocar.
porque no lo pueden ver con sus ojos naturales. Se necesita la mente y el corazón de un niño para creer. Si Dios lo dice, así es. Y si Dios dice que hay un cielo precioso y una ciudad preparada para nosotros, vamos a estar en la eternidad, vamos a estar gozándonos, donde hay una belleza indescriptible que no se compara con lo hecho en este mundo. Imagínate lo que Dios tiene preparado en el cielo. Si este mundo es bello, el cielo es mucho más. Volvamos a esa ingenuidad que nos hace crecer como niños, porque es un ingrediente vital para crecer en la fe. Este ingrediente es tener la capacidad de imaginar y visualizar lo que va a suceder. La fe es la capacidad de imaginar y visualizar lo que va a suceder. De tal manera que, como dice el pastor, me atrevo a decir que corremos el riesgo de morir cuando se nos apaga esa llama o esa capacidad de imaginar y visualizar. Corremos el riesgo de morir. ¿Y saben por qué? Porque dice la Biblia en Romanos 1:17. Vean lo que dice. Vamos a tener una revelación poderosa en este momento. Porque en la buena noticia, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si el justo vive por la fe, repita conmigo, si el justo vive por la fe, ¿y qué es la fe? Hebreos 11:1. Espérame tantito, vamos a leerlo para que tu mente se hile. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no veo. Por tanto, si el justo vive por la fe, vive por la certeza de lo que espera, por la convicción de lo que no se ve. Esto significa que vive porque tiene, el justo vive por la fe, porque tiene la capacidad de imaginar y ver lo que todavía no es realidad, porque todavía lo espera, no lo ve, pero él vive en esa confianza de lo que viene. El justo por la fe vivirá. Pero si no eres capaz, si no tienes la capacidad de visualizar lo que tu fe te está exigiendo. Yo sé que mi familia va a ser toda, va a ser salva. Tienes que visualizarlo, soñarlo, creerlo, verlo. Si lo estás visualizando, si lo estás soñando, si lo estás imaginando, eso es vivir por fe. Y por esa fe vas a vivir. Y así como te hablo de salvación, te hablo de la sanidad, te hablo de la liberación de esos demonios que te han estado atacando, que te han estado lastimando, que te han estado dañando. Esos espíritus malignos que han destruido tu hogar, tu familia.
tus ilusiones, tus pensamientos, tu negocio, tu futuro, te presentan muerte, muerte, destrucción, pobreza y miseria. Si el justo vive por su fe, por la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve, significa que vive porque tiene la capacidad de imaginar y visualizar lo que todavía no es realidad. Vivimos de sueños. ¿O no es cierto? ¡Qué bendición! Porque Dios está diciendo, vas por buen camino. Estás volviendo a ser un amén. El niño no duda, el niño no argumenta, el niño no discute, el niño no alega, el niño no exige explicaciones. El niño no dice ¿por qué? Más que cuando quiere conocer. Va a llegar una edad en los niños donde el por qué ya no nos lo aguantamos. ¿Y por qué los árboles crecen? ¿Y por qué tienen hojas verdes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero es por ansia de conocimiento, no es por duda. Yo lo que estoy hablando es de aquellos que buscan explicaciones, los adultos que quieren explicación de todas las cosas, de lo que Dios demanda. Vivimos de sueños, de proyectarnos al futuro y entusiasmarnos por lo que lograremos. ¿O acaso no es la convicción de lo que esperamos? Por tanto, cuando perdemos esa capacidad de soñar, de visualizar, es cuando empezamos a morir y empezamos a envejecer. Por eso analícense, y si aquí hay hombres grandes y adultos que ya peinamos canas como yo, barbas blancas, aceptemos la realidad. Muchos de nosotros ya hemos perdido la naturaleza de ser niños hasta que no oímos la palabra de Dios que reactiva nuestra fe, que oímos ese polvito que viene sobre nuestras vidas, que es la palabra. Oímos al Espíritu Santo que nos habla y nos dice: levántate, tú todavía puedes volar y hacer grandes cosas, pero es que ya estoy viejo, puedes hacer grandes cosas. Y dice Dios que no te acuerdas de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés, Señor? Que a los 40 años lo saqué de Egipto. Durante 40 años lo tuve en la universidad del desierto. Tenía 80 años cuando lo llamé. Era un hombre grande, un hombre de edad, ya no de la tercera, de la cuarta. Y me sirvió 40 años más, hasta los 120, y fue un líder y un general poderoso, glorioso, que exaltó mi nombre y habló conmigo. Pero los grandes, los ancianos, perdemos aquella capacidad de soñar. Ya no hacemos planes, decimos que nuestros hijos lo hagan y ya renunciamos a continuar viviendo. Por eso habla en el libro de que la juventud es una realidad, y todos los decimos. La juventud no es el número de años que tienes. Es que tengo yo 18, 20, 25, soy joven, 30, 35, soy joven. No, este ya tiene 80 y es un anciano decrépito, se va a morir. Pues quiero decirte que hay ancianos de 25 años que ya no tienen ilusiones, ya no tienen anhelos, ya no tienen deseos, ya no sueñan, ya no se imaginan. Les llegó la vida adulta, nada más están viendo los problemas y están viendo un futuro negro. Pero en cambio hay personas grandes que han aprendido a soñar y no han perdido el deseo y siguen haciendo planes, alentando, viviendo y deseando. Pero ¿sabes qué? Esa es tu decisión. Es una decisión de fe. La fe es acción, la fe es caminar, la fe es desarrollarte.
La juventud no es un número de años cumplidos, sino una actitud, un estado de ánimo. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que seamos niños, pero que todos estemos vivos, que no estemos envejeciendo, que no estemos como los piratas. ¿Saben los piratas de la película? Yo los veía todos viejos así, todos, y cayéndose en los dientes. Y al final, cuando a Garfield llega Peter Pan, ya grande, adulto, ya volaba, ya volvió a soñar y volvió todo, le mete el espadazo y le quita la peluca, y resulta que el capitán Bearjo era un capitán viejo, decrépito, con sus dientes amarillos y todo, que usaba una peluca de cabello negro y se veía aparente muy bien, pero era un anciano, todo pelón y calvo. Esa es la realidad. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos emocional, espiritualmente, soñando, creyendo, con una actitud de ánimo, porque nuestro Padre vino a darnos vida, y vida en abundancia. Por eso nos pide que perseveremos en fe. Dios quiere que tú sueñes. Dios quiere que veas visiones, que te imagines cosas. Y como les dije, es una demanda de Dios. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso Dios quiere que veas, que sueñes. Y encontramos el principio espiritual que yo le llamo el principio de la visualización. Este principio espiritual lo encuentro en Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Génesis 13, versículos 14 y 15. En ese capítulo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Alza tus ojos y mira. ¿Quién es el que estaba retando, estimulando, invitando a Abraham a que mirara? Dios quería que mirara, porque lo que tú ves, lo que sueñas, lo que anhelas, eso es lo que va a estar en tu corazón y es lo que te va a mover. Si no tienes sueños, si no tienes anhelos, si no tienes metas, si no tienes propósitos para tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué vives? Realmente estamos muriendo. Estamos muriendo si hemos dejado de soñar y de tener metas. Vivimos, por tanto, en ese principio que Dios le está diciendo a Abraham, y le dice: mira. Dios le reveló a Abraham el principio espiritual que hoy Dios nos está revelando a nosotros. El principio de la visualización que hace que nuestros ojos espirituales sean abiertos y recibamos la esperanza, recibamos la fe que viene del Señor. Cuando Dios te dice: abre tus ojos y mira lo que tengo delante de ti, te está abriendo tus ojos espirituales para que puedas ver y puedas tener la fe de aquello que no ves pero que esperas. Hubo una atleta estadounidense llamada Laura Wilkins. En el año 2000,
ella ganó la medalla de oro en salto. Iba a participar, imagínense, una medallista de oro, las siguientes Olimpiadas a los 4 años próximos. Quería participar y obviamente intentar ganar otra medalla. Laura Wilkins es cristiana, porque no ha muerto, pero ella participó en el 2000 en Sydney, Australia, y quería participar en el 2004 en Atenas, Grecia. Pero en el mes de marzo, antes de las Olimpiadas, como quien dice 6 meses antes, se lesiona y se fracturó su pierna derecha. Una fractura es terrible para un atleta de ese nivel. Su entrenador declaró que ella no iba a poder participar ya en el equipo de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos en Atenas. Ella se refugió y se metió con su Dios. Si es cristiana, estamos hablando de que su Dios era Jesús. Jesucristo es el Dios eterno. El Espíritu Santo es el Dios eterno y el Padre es el Dios eterno, unidos tan íntimamente que es un solo Dios. De tal manera que ella estaba ahí y el Señor le lanza un reto a su fe y le dice: tienes que ser como niño, tienes que soñar y tienes que creer sin lugar a dudas, como lo hace un niño. El niño no discute, no analiza, no argumenta. Y llegó a Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 está escrito en la palabra, y cuando esa palabra la lee ella, cobra un brillo especial. Es lo que llamamos palabra rema. Una palabra rema es cuando tú estás leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y de repente Dios te habla a ti y te dice: esto es para ti. Entonces tómalo, hazlo, créelo, vívelo, y va a ser un cumplimiento en tu palabra. Filipenses 4:13. Léanlo todos fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo aceptó de todo corazón. Creyó de todo corazón y decidió creer en esa palabra. Decidió mantenerse en una fe inquebrantable. Pero volvemos al punto. La fe, necesitas tener una fe real. Para que sea una fe real, tienes que ser como un niño, porque tienes que tener la capacidad de soñar, de visualizar, de imaginar lo que no es. Ella tenía su hueso fracturado, su pierna lastimada y dañada. Faltaban 6 meses para lograr una calidad atlética de ser una campeona olímpica mundial. No nada más participar y llegar en el equipo, sino ganar una medalla de oro. Era algo. Los médicos le dijeron: no es posible. Sus entrenadores le dijeron: no es posible. Pero ella se presentó y les dijo: yo quiero seguir viniendo. Medallista olímpica de oro. ¿Está bien? Puede seguir viniendo. Todos sus compañeros entrenando. Y ella con esa fe que imagina, que ve, que tiene la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que no ves, pero tú lo ves. ¿En dónde? En tu imaginación, en tu corazón, en tu mente. Y ella dijo: Señor, yo te creo. Óyelo.
Yo creo tu palabra, yo creo lo que tú dices, y yo sé que me vas a llevar porque tú lo has dicho, y yo voy a ganar la medalla de oro en Atenas. Faltan 6 meses, mi pierna está rota, pero Señor, tú has dicho que todo lo puedo en tu Hijo Jesús, que me fortalece. Él me va a sanar, me va a restaurar, me va a fortalecer mi pierna, me va a dar las capacidades, va a proveer los recursos. El tiempo, lo que tardaba años, va a tardar días. El tiempo se va a acelerar, porque la fe, todo al que cree, todo le es posible. Y todos los días, lo primero que hacía era leer la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor Jesús, te alabo y te bendigo. Me veo parada ya en el podio, no del segundo ni del tercer lugar, del oro. Me veo, Señor. Y todos los días glorificaba el nombre de Dios. Y todos los días empezó a caminar, empezó su rehabilitación. E iba a las prácticas, veía a sus compañeros. Y ella veía cómo saltaban. Y ella se imaginaba saltando, brincando. Y cómo lograr aquella distancia. Y cómo estaba. Y cada día estaba ahí preparando su mente. Mientras sus amigos se preparaban físicamente, ella se preparaba espiritualmente. Porque el mundo espiritual tiene poder sobre el mundo material. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y siguieron los meses. Y ya próximos a las Olimpiadas, ella empieza a calentar y a entrenar y a entrenar. Y empieza a pasar, y la gente se empieza a admirar de los resultados y las cifras y los tiempos que estaba logrando, y las circunstancias de distancia que las medidas que hacía. Y entonces llegó un momento en que clasifica. La tienen que aceptar en el equipo. Y ella no pensaba más que una sola cosa: Señor Jesucristo, tú eres el que me fortalece, porque todo lo puedo contigo y por ti, porque somos justificados por medio de la fe. Somos justificados como hijos por medio de la fe, para vivir por fe, soñando, creyendo, viendo que lo imposible se hace posible. Y ella llegó al equipo y empezaron a clasificar, empezaron las eliminatorias y empezó a clasificar. Llegó el día de la gran prueba y ella corre y salta y logra la medalla de oro en Atenas, Grecia, en el 2004. Todo lo puedo en Cristo. No solo guardó la palabra de Dios en su intelecto, sino que la aceptó de todo corazón, la creyó y la confesaba continuamente. Tú tienes que confesar la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperando y en victoria. ¿Cómo es este año de expansión y de victoria? Estoy en un año de expansión y de victoria. Pero es que mira lo que sucede, mira lo que ven, mira lo que pasa en tu casa, mira lo que pasa con tu hijo, mira lo que pasa en tu economía, mira en tu empleo, mira tu escuela. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a concentrar en hacer lo que a mí me corresponde hacer. El Espíritu Santo está en ti. La palabra, el polvo que te va a hacer volar es la palabra. Léela, créela, declárala, vívela. Y tu fe y tus decisiones, sueña y declara cada día lo que Dios va a hacer en tu vida. Dáselo fuerte. El apóstol Cash Luna dice: de nada sirve
que todos crean en ti si tú dudas. Tú eres un líder de una casa de bendición. Tú eres el líder de una familia. Tú eres el padre de una familia. O eres la madre de una familia. O eres el hermano mayor que estás liderando una familia. Todos tenemos un nivel de autoridad. Y hay gente que nos sigue. A veces somos el hermano mayor y nuestros hermanitos nos están siguiendo. Somos el ejemplo del bien o del mal que hagamos. Tenemos una gran responsabilidad de la gente que nos sigue. Son vidas eternas. Y Él dice, ¿de qué sirve que todos crean en ti si tú dudas, si tú no mismo crees en ti? De lo que Dios puede hacer, de lo que Dios está haciendo, del gran Dios que es el Dios de tu vida que declaras. Tampoco importa lo contrario. Si nadie cree en ti, pero tú estás convencido de que Dios te ha preparado un gran futuro y has oído su voz donde Él te dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las cosas que te he mandado, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y entonces todo te saldrá bien. Ese es el reto para todos nosotros hoy. ¿Saben cuál fue la respuesta del pastor Cash a Dios? Le dijo, sí, Señor, yo te creo. Ahora cierro el capítulo de mis dudas y me entrego por completo a la visión que tienes para mí. Y ese es el reto para ti y para mí. Que digamos lo que dijo este siervo de Dios. Tenemos que decirle, sí, Señor, ahora cerramos el capítulo de nuestras dudas y nos entregamos completo a la visión que tú nos has dado a cada uno en particular. Tenemos que decirle, queremos ser como niños que creemos en ti. Aunque tenemos 1000 defectos, pero te creemos. Las dudas de los demás y el capitán Garfio no me van a robar mis sueños, ni los planes que tú tienes para mi vida. Aunque el diablo te diga que ya estás acabado, no estás acabado. Hay mucho por hacer. Hay mucha alma que salvar. Hay mucha gente a quien ayudar. Hay muchos hijos a quien alentar. Hay muchos hermanos a quien animar. Hay mucha gente por la que hay que vivir. Pero para eso tienes que vivir para ti, soñando y creyendo. Porque si tú dudas, ¿quién va a seguirte a ti? Tenemos la responsabilidad de vivir. Sé que te mueves sobre mí, sé que te mueves sobre mi ilusión y no sobre mi preocupación. Dios se mueve a través de las ilusiones y los sueños que tú tienes. Dios no actúa en tus preocupaciones. Dios actúa en tus ilusiones. En lo que has soñado, en lo que estás declarando, en lo que es positivo, no en lo que es negativo. Dios no se mueve en mi artritis, Dios no se mueve en mi cáncer, Dios no se mueve en mi problema financiero, Dios no se mueve, no. Dios se mueve cuando tú dices, soy sana, vivo en finanzas prósperas, estoy en victoria, mi hogar se está sanando. No estás diciendo, mi hogar se está destruido, ¿no? Confiesa lo que esperas de Dios
y no lo que el diablo ha sembrado en tu vida. Por eso tenemos que terminar en este momento y di: sonrío y soy feliz, imaginando lo que voy a lograr, lo que estoy logrando para tu honra y tu gloria. Y ahora decido vivir como un niño, viviendo en fe y para fe. Úsame, Señor. Aquí estoy, dispuesto para todo lo que tú quieras hacer conmigo. Y todos decimos: el principio de una vida de fe, el alfa de una vida de fe, es que tú le abras tu corazón al oír la palabra de Dios, creerla y declararla. Ahí comienza una vida de fe y eso se llama salvación. Muchos de los que estamos aquí necesitamos salvación para poder vivir una vida de fe. La mayoría ya son creyentes en Cristo y ya vivimos la vida de fe, y la vida de fe es una vida diaria. Porque diario enfrentamos problemas. Diario el diablo está atacando, lastimando, queriendo dañar. Pero nosotros sabemos por fe que está bajo nuestros pies y está derritado. Por eso vivimos por fe, soñando, creyendo, como unos niños. Y ahora vamos a decir: Dios dijo, así es. Dios dijo, así es. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, así es. Y Dios te dice, a ti que estás aquí, te dice: yo quiero salvarte porque te amo, siempre te he amado, yo morí en la cruz por ti y derramé mi sangre en la cruz para limpiarte todos tus pecados y darte vida eterna. Jesucristo subió a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Saben cuál era el precio de nuestros pecados? La muerte. Por eso Él murió, para pagar el precio de tus pecados. Él te hizo: quítate, y se puso en tu lugar, en mi lugar. Desde ese día Él está ofreciendo la salvación a todo el que quiera creer. Él no obliga a nadie, Él habla. Y si tú tienes esa capacidad que Él te dio para creer, vas a ser perdonado de tus pecados y vas a tener la vida eterna. ¿Cómo? Dice la Biblia: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú le abres tu corazón y llamas a entrar a Jesús dentro de ti, en el mundo espiritual tú no lo ves, pero es una realidad. El Espíritu Santo va a venir. Jesucristo va a entrar a tu corazón y va a morar ahí y te va a limpiar con su sangre de todos tus pecados y te va a dar un título, una nueva identidad. Ahora vas a ser llamado hijo de Dios, hija de Dios.
y Él va a ser tu Padre. Él va a vivir contigo y tú vas a vivir con Él. Tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada, porque solamente Dios puede cambiar tu vida y llenarla de gozo, de paz, de bendición, con un futuro glorioso. Por eso hoy yo te invito, ahí donde estás, que cierres tus ojos y repitas conmigo, y la iglesia me apoya. Repite conmigo esta oración. No la hagas en silencio, háblala con tu boca, porque es necesario que se manifieste en el mundo espiritual. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, que soy pecador o pecadora, que necesito el perdón de mis pecados. Por tanto, te pido que me perdones. Me arrepiento y le doy la espalda a esa forma de vivir, de pensar, de hablar y de actuar. Hoy te entrego mi vida, Señor Jesús, y te invito a entrar a mi corazón. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Sálvame, límpiame y dame la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi vida. Ahora sé que soy tu Hijo y tú, Dios eterno, eres mi Padre. Y ahora quiero caminar en fe y vivo por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso fuerte. Si alguien hizo esta oración, levante su mano ahí en su lugar. Vamos a darle gracias a Dios por ti, por tu salvación. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Los que están levantando su mano, los que han hecho esta oración, pónganse de pie. Los que hicieron esta oración, pónganse de pie por primera vez. Pónganse de pie y pasen acá al frente. Voy a orar por ustedes. No les dé pena. Denles un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Te alcanzaré Precioso. con mi fe. Milagro. Eres un milagro. Tocaré. Milagro. Quédese aquí, quédese aquí. Milagro recibiré. Muy bien, varón. Vamos camino al cielo. Y sé Juntos que vamos a ir al cielo. transformado Dios te va a yo bendecir, seré. tu hogar, tu familia, tus planes. Pues no te sueltes, no se sueltes. Con mi fe te alcanzaré. Dios Con mi fe te tocaré. Ya la tiene. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad en esta puerta. Y sé que Tócala, Espíritu Santo, y fluye. yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe Dele gracias a Dios te ahora. tocaré. Mi milagro Alaba al Señor. Dale gracias. Y haz lo que nunca has hecho. y sé Dale gracias y haz lo que nunca has hecho. yo seré. ¿Quieres pararte? Párate. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por la vida de estos caballeros y de estas damas que hoy están aquí al frente a tu trono de gracia, delante de ti, oh Dios, agradecidos porque tú los has salvado, les has perdonado todos sus pecados. Ahora ellos comienzan una nueva vida, tomados de tu mano. Tú eres su Padre, los has perdonado, no los acusas,
ni los estás juzgando, porque tu Hijo Jesucristo ya pagó por ellos en la cruz del Calvario. Padre, si alguno de ellos está enfermo en este momento, declaramos que toda lesión, toda enfermedad es declarada sana en el reino de los cielos, y ahora desciende esa salud sobre sus cuerpos. Que nadie diga no puedo, sino al contrario, soy sano en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esa fe de niños que tú nos has dado, hoy nos tomamos de tu mano y declaramos que estamos bendecidos, prosperando y en victoria. Y todos decimos amén. Un aplauso al Señor. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré.